Este estudio tiene por nombre la Iglesia, el bautismo y el partimiento del pan. En este estudio intentaremos de la forma más sencilla posible y con la ayuda de Dios entender a la luz de la Biblia lo que es cada uno de estos: la Iglesia, el bautismo y el partimiento del pan. Iniciaremos con el concepto de iglesia. El concepto de iglesia está bastante desvirtuado hoy. Al pensar en iglesia, lo relacionamos con edificios o con lugares físicos donde se reúnen personas a glorificar a Dios, o con grandes catedrales monumentales. Y esto no es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas redimidas por el Espíritu de Dios que conforman lo que la Biblia llama el pueblo de Dios, o la novia de Cristo, o también el cuerpo de Cristo. La iglesia de Jesucristo es el conjunto de todos los verdaderos creyentes del mundo entero que han sido salvados por gracia, por la cruz de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 17, 24 y 25 dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Con este versículo podemos ratificar que Dios no habita en cuatro paredes. Dios habita en el corazón de los verdaderos creyentes. O mira lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así pues, la iglesia es esa comunidad, como lo dice esta palabra, comunidad en Cristo, donde todos han sido redimidos por Dios y viven según las leyes del reino. Un buen ejemplo de lo que es iglesia lo vemos en la iglesia primitiva, es decir, a la que pertenecían los primeros cristianos. Miremos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te fijaste en la palabra iglesia? Esto es la iglesia, lo que estos apóstoles hacían. Para terminar con la definición de iglesia, quiero que me acompañes a la carta de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 22 al 25. Allí vamos a leer cómo, de una forma maravillosa, Dios compara el amor de Cristo por nosotros, que somos su iglesia, con el amor que debe haber en el matrimonio. Vamos allá. Efesios 5, 22 al 25. Dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Repito esta última parte. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amad a vuestras mujeres
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Según este texto, podemos resaltar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, así como también su Salvador. Miremos ahora lo que es el bautismo. Lo primero que diremos es que el bautismo es una ordenanza de parte de Dios. Palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un acto público o un testimonio público de algo que ha ocurrido en nosotros internamente. Este algo que ha ocurrido en nosotros internamente es cuando reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos de corazón y aceptamos que Jesús es nuestro Salvador por medio de la cruz. Cuando mi vida se ha partido en dos, cuando renuncio a mi vida tal y como la traía e inicio una nueva vida en Cristo. Tengo entonces una nueva identidad. En otras palabras, cuando he nacido de nuevo. ¿Recuerdas que en el estudio número 6 tratamos este tema del nuevo nacimiento? Cuando todo esto ocurre en mi interior, cuando he experimentado todo esto en mi vida, cuando he pasado de muerte a vida, entonces mi deseo es exteriorizar toda esta realidad interior ante la comunidad, y esto lo hago mediante el acto del bautismo. Romanos 10:9 dice: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se confiesa para salvación. Y hago énfasis en esto de confesar, porque la palabra de Dios es reiterativa con esto de confesar a Cristo. No debemos sentir vergüenza de confesar a Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice Romanos 1:16. Y el mismo Jesús en Marcos 8:38 dijo lo siguiente, escucha con atención: Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¡Wow! Contrario a esto, mira la promesa tan hermosa que está en Mateo 10:32. Dice: Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Querida, el arrepentimiento y la conversión van de la mano del bautismo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento y la conversión genuina ocurren dentro de ti, y el bautismo es la representación externa de esto que ha ocurrido en tu interior. Por tanto, el bautismo no es una emoción, porque Dios no se trata de sentir, Dios se trata de creer. Así que el bautismo no es una decisión impulsada por emociones. El bautismo es motivado por el Espíritu de Dios que habita en ti, desde el día que la venda de tus ojos fue quitada y pudiste ver la verdad.
que tú eras un pecador y que Jesús, a través de su gracia, que tú no merecías, te salvó a través de su muerte en la cruz y te dio salvación y vida eterna. Con el bautismo también inicia tu nueva manera de vivir dentro de la comunidad cristiana, es decir, la iglesia. Haces parte de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo del Señor, donde Él es la cabeza, donde se vive de una forma diferente a como vive el mundo, donde vivimos las leyes del reino y practicamos sus valores, nos amamos, nos cuidamos y nos servimos unos a otros. Una vez bautizados, hacemos parte de la familia de Dios. Otra vez, palabras del Señor Jesús en Marcos 16:16 dice: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero hacer una breve anotación. El bautismo como tal, este acto de sumergirse en el agua, no salva. Es decir, muchas personas movidas por su emoción piden ser bautizados, pero su manera de vivir no da testimonio de verdadero arrepentimiento y de verdadero hijo de Dios. No hay un cambio en su manera de vivir, no han nacido de nuevo. Esta persona no puede pensar que por haber bajado a las aguas, este acto lo salva, pues, como lo dijimos, el bautismo es el acto que simboliza tu conversión. Otro punto muy importante del que deseo hablar en este estudio es sobre el bautismo de los niños. Teniendo en cuenta que nuestra fe está soportada única y exclusivamente en lo que dice la Biblia. La Biblia no registra ningún bautismo infantil. En cada uno de los pasajes que se relatan los bautismos son personas con la edad suficiente para tener conciencia de lo que es el bautismo, que significa arrepentimiento, perdón de pecados, conversión, testimonio personal de su propia fe. Entonces, ¿cuál es el sentido de bautizar a un bebé? En el versículo que acabamos de leer de Marcos 16:16, donde Jesús está diciendo que el que creyere y fuere bautizado, denota un orden. Primero crees y luego te bautizas. Pero, ¿acaso puede un bebé creer? ¿Puede un bebé confesar públicamente su fe? Entonces, ¿por qué bautizar a un bebé? Ahora bien, entendemos que todos nacemos pecadores por la herencia que arrastramos desde Adán. Y existen muchos mitos que dicen que si un niño muere sin ser bautizado, va al infierno o se convierte en duende y cosas similares. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Esto lo encuentras en Mateo 19:14. ¿Te das cuenta? De los niños es el reino de los cielos. Sea que vivan o sea que mueran, porque así lo ha dicho el Maestro. Si un niño muere, va directamente a su presencia, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad como padres? Enseñarles a Dios y que vivan y crezcan en un hogar donde Dios es la cabeza de la familia, donde Dios es el centro. Enseñarle el Evangelio con palabras, pero sobre todo con la manera de vivir. En Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A medida que este niño crece, sabrá que tener una relación íntima con Dios es indispensable para su vida.
Vivir con padres temerosos a Dios, practicar las leyes del reino, orar en familia, dar gracias siempre por los alimentos, perdonar, amar, ser generoso, orar por los enemigos, ser generosos, etc. Cuando este niño deje de ser un niño y llegue el momento en el que el Espíritu de Dios lo convenza de pecado, él se arrepentirá y por voluntad propia experimentará el nuevo nacimiento y deseará con todo su corazón bajar a las aguas, es decir, ser bautizado, dando testimonio personal, así, de que Jesús es su Señor y Salvador. Querida, esto es lo que enseña la Biblia. Aún Jesús se bautizó en su edad adulta. O piensa por un momento, ¿puede un niño tener conciencia de que es un pecador? ¿Puede un niño arrepentirse de corazón y decir, Jesús es mi Señor y entrego mi vida a Él? Quiero cambiar mi vida y de ahora en adelante quiero vivir para Él. ¿Verdad que no? Te invito a que si esto es algo nuevo para ti, lo medites y le ores a Dios para que te ayude a entender a través de su palabra esta verdad. Porque querida, no se trata de lo que tú creas o hayas creído siempre. No se trata de lo que yo crea. Se trata de lo que dice la Biblia. Ahora, por último, hablaremos muy sencillamente de lo que es el partimiento del pan, o conocido también como la Santa Cena o la Cena del Señor. Bueno, la Santa Cena es un acto también, por medio del cual testifico, recuerdo y conmemoro que Jesús ha partido su cuerpo y derramado su sangre por mí, y de esta manera proclamo la muerte de Cristo. Cuando se parte el pan, recuerdo cómo su cuerpo fue partido, roto, molido en aquel día en Jerusalén. Y cuando tomo la copa, hago memoria y recuerdo cómo fue su sangre derramada también por mí, para perdón de mis pecados y para lavarme. Recuerdo que tan magno sacrificio fue a mi favor y cuánto Él sufrió para darme entrada al cielo y vida eterna. El partimiento del pan es un momento íntimo y muy especial que se hace como iglesia, donde literalmente hay un pan que simboliza el cuerpo de Cristo, el cual se parte y lo comes. Luego te pasan el vino, que simboliza su sangre. Previamente, este pan y este vino han sido santificados por medio de la oración y de la lectura de la palabra. ¿Por qué como iglesia hacemos esto? Pues también es una ordenanza de Cristo. El Señor Jesús, la noche misma que fue entregado, se sentó a la mesa con sus discípulos y tomó pan y lo partió y los dio a sus discípulos y les dijo que ese era su cuerpo y que por nosotros era entregado para ser lastimado, golpeado, ultrajado. Y dijo, hagan esto en memoria de mí. Tomó también la copa y les dio de beber y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y dice en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieseis de este pan y bebieseis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así como para bautizarte debes tener una relación estrecha con Dios, haber pasado por el arrepentimiento y haber nacido de nuevo, asimismo hay un requisito para participar de esta cena, y es estar bautizado.
También es muy importante que cada vez que vayamos a compartir esta cena nos examinemos muy bien, porque el tomar la cena indignamente, dice la palabra, que puede ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En 1 Corintios 11, 27 y 28 lo dice. Muy bien, hemos concluido este estudio. Espero en el Señor que hayas podido aprender y entender conceptos tan importantes de la vida cristiana que están soportados únicamente en la Biblia. Toma apuntes, por favor, de tus deberes. Primero, define con tus palabras qué es la iglesia. Segundo, y este punto es muy importante, busca en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Y cuéntame qué es lo que más te impactó o te llamó la atención de esta historia donde sucede un bautismo a un etíope. Y 3, en Mateo capítulo 26, versículo del 26 al 29, hay una promesa futura de parte de Cristo para sus hijos. ¿Podrías identificar cuál es? Compártela conmigo. Te envío un fuerte abrazo y que el Señor te continúe bendiciendo.